Señor Jesús, gracias. Dios le bendiga ricamente. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones. Dios le bendiga. Ahora estamos iniciando. Amén. Qué bendición. Bien, Dios le bendiga, bendiciones. Estamos una vez más al aire a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. Queremos transmitir la poderosa palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, le pedimos mil disculpas a nuestros hermanos oyentes de la 96.9 por problemas técnicos. No vamos a poder salir al aire en esta noche, pero después vamos a estar pasando la predicación de cuando terminemos acá. Estaríamos llevando las grabaciones en la radio para que nuestros hermanos puedan sintonizar el mensaje en esta noche. Bien, mientras nuestros hermanos se van conectando, yo voy preparando aquí. Estoy compartiendo acá un rico mate acá con mi familia. Y bueno, es una tarde, noche especial. Vemos que está aflojando un poquito el tema de la cuarentena. Por lo menos las personas se están moviendo un poquito más. Y por un lado también nos alegramos un poco porque hay un poco más de movimiento también aquí, por lo menos acá en la zona sur. Y agradecido al Señor, estamos todos bien, gracias al Señor. La familia, estamos nuestros hermanos en Cristo que congregan con nosotros en este lugar, estamos todos bien, gracias a Dios. Muy bueno está todo. Yo creo que el Señor está trabajando en nosotros y bueno, estamos felices y contentos porque hoy pudimos salir por lo menos a comprar algo, a recorrer un poquito por ahí. Veo gente caminando por las calles y eso es como que nos despeja un poco la mente también. Yo quisiera pedirles, mis queridos hermanos, que puedan compartir la transmisión. En esta noche tocamos un tema muy especial. Es un tema largo, pero nos va a ayudar a preparar la base. Si usted como ministro, como predicador, como predicadora o como hijo de Dios, hija de Dios, si manejamos adecuadamente estos dos temas de la Biblia, que son temas muy fuertes, son temas fundamentales, es un tema que es necesario que podamos manejar bien. Es necesario que podamos manejar bien porque de estos dos temas fundamental, prácticamente toda la Biblia depende. Y por eso, mis queridos hermanos, es importante que podamos compartir. Mientras nuestros hermanos se van conectando un poquito, hoy es un día sábado, yo voy a esperar un poquito para poder desarrollar. Después quiero hacer una introducción. Quiero hacer una introducción en esta noche y no quisiera que ninguno de nuestros hermanos se pierdan la predicación de la palabra. Yo no quisiera que ninguno de nuestros hermanos se pierdan la predicación de la palabra en esta noche. Bien, mientras los hermanos se van conectando, van, digamos, buscando, se aposiciona ahí en las casas. Yo voy a ir buscando la palabra de Dios ya para poder empezar. Vamos a usar, les comento un poquito. Hoy estaremos hablando de la ley y la gracia, pero más nos enfocaríamos sobre la ley de Dios usando las cartas paulinas. Eso es lo que es bueno. Usando las cartas paulinas. Vamos a desmenuzar prácticamente el libro a los Romanos. En parte estaríamos usando también los escritos del apóstol Juan y algo del Antiguo Testamento para poder complementar y llevarlo a un equilibrio, por supuesto. Yo quisiera, hermanos, que podamos buscar un lápiz, virome,
podamos buscar ahí un cuaderno, la agenda, porque voy a dar texto de la Biblia y voy a desarrollar. Y les voy a pedir también que antes de terminar el tema, por favor, no me juzguen tan rápidamente, sino que esperen a que pueda terminar el tema, concluir el tema y después recién lanzar un juicio. Y les comento también, si hay algunas dudas, después usted lo puede escribir ahí abajo, que yo lo voy a recepcionar, yo lo voy a anotar y le voy a responder con las dudas que por ahí pueda surgir, porque es un tema por ahí que no en todo lugar se quiere enfocar porque es un tema controversial. Pero yo creo que estamos llegando en un tiempo donde la iglesia tenemos que tocar temas similar, temas de esto, para poder que la iglesia pueda crecer sanamente, por supuesto. Así que mandamos saludos a nuestros hermanos que nos están mirando. Lamentablemente hoy no estamos transmitiendo por la 96.9 ahora, pero dentro de una hora más adelante estaríamos transmitiendo la palabra de Dios por la 96.9. Le pedimos mil disculpas a nuestros hermanos por problemas técnicos, no podemos hacer hoy. Bien, voy tomando un matecito mientras nuestros hermanos van compartiendo la transmisión. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a los que ya están conectados ahí. Bendiciones para todos. Si pueden compartir la transmisión para que las personas puedan ver, porque por ahí hay hermanos que no se olvidaron y puedan compartir. Y al compartir la transmisión, estamos participando también en el progreso del Evangelio. Claro que sí. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bien. Arrancamos con todo. Arrancamos con todo. La ley de Dios y la gracia de Dios. Yo soy un predicador de la gracia de Dios. He predicado toda mi vida, seguiré predicando. Entendemos perfectamente lo que significa la gracia de Dios. Pero creo, como ministro del nuevo pacto, ministro de la era del Espíritu, que hemos sacrificado muchísimo el tema de la ley de Dios. Hemos desacreditado, y por esa razón hoy en día hay un mal pensamiento. Por eso hoy en día hay una contraposición en cuanto a la ley de Dios, y hay muchas versiones, muchos argumentos que recorren por ahí, y que la mayoría son producto de una imaginación vaga, porque no tiene un sustento bíblico, como para sostenerse. Por esa razón me atrevo hoy a hablar de este tema acerca de la ley y la gracia de Dios, pero que vamos a enfocarnos mucho, porque la gracia ya hemos desarrollado todo este tiempo. Hay muchos predicadores de la gracia de Dios y bendiciones por eso. Agradecemos al Señor por haber levantado a muchos predicadores de la gracia de Dios, porque sabemos que la salvación, la justificación viene por la gracia y por la fe. Eso es indiscutiblemente, es así, está escrituralmente documentado y no podemos negarlo. Pero en cuanto al mandamiento de Dios, en cuanto a la ley de Dios, hay muchos ataques e incoherencias, que nosotros vamos a usar las cartas paulinas en su mayoría para poder desarrollar este tema. ¿Qué es lo que nosotros entendemos al respecto? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Y qué es lo que dice la Escritura al respecto? Yo puse hoy un anuncio en el Facebook y también en el WhatsApp, en los estados, para que la gente pueda ver. Hoy vamos a estudiar la ley de Dios como engranaje. Bien, la engranaje sería dos
cilindros dentadas que encajan perfectamente para poder cumplir una sola función. Es un círculo dentada, el engranaje. Los que son mecánicos por ahí, los hombres conocen un poquito de eso. El engranaje son dos cilindros dentadas que encajan perfectamente para poder cumplir una sola función. Y se precisan los dos, en este caso, el engranaje. El engranaje un engranaje precisa de otro para poder funcionar correctamente. Hoy vamos a ponerle un título a nuestro tema del día de la fecha, tema caliente. Es la ley de Dios como engranaje. Quiero que pongan ahí en sus apuntes, la ley de Dios como engranaje. Y voy a hacer una introducción en esta noche para poder entender este tema. Usted tiene que entender, estás obligado a comprender este tema como ministro, predicador, como creyente, como hijo de Dios, porque sobre estos dos temas, sobre estos dos puntos bíblicos, descansa y reposa toda la revelación y el plan y el propósito de Dios sobre la faz de la tierra. Por eso es un tema importante. Bien, nosotros somos predicadores de la gracia y por la fe. La salvación se nos dio de regalo, la justificación vino por la gracia. Usted entiéndame eso. La justificación vino por la gracia y por la fe y no fue por las obras de la ley. Eso se lo voy a comprobar bíblicamente. Eso es el desarrollo principal de la gracia de Dios. Pero la ley que la iglesia neotestamentaria, que entendemos, qué posición ocupa en nuestra fe, cuál es el rol que ocupa la ley de Dios en nuestro caminar como cristiano, qué es cómo nosotros consideramos el mandamiento de Dios. Y en este caso quiero darle a conocer una versión popular, y lo llamaría versión popular porque es así, de hecho que es así. Una versión popular que circula dentro de las iglesias en su mayor porte, la mayoría casi, yo creo que de cada 10 creyentes, 8 cree esta versión popular que se dice adentro de la iglesia. Por ejemplo, los hermanos dicen, la ley terminó, y como si fuese que hay que tirar ya en el tacho de la basura. Eso es lo que nos quieren hacer creer muchos de nuestros hermanos. No nos dicen, la ley terminó, ahora estamos en tiempo de la gracia. Y es verdad que estamos en tiempo de la gracia, pero ¿qué es lo que la Biblia dice sobre la ley? ¿Tenemos que tirar en el tacho de la basura o sigue cumpliendo una función en este tiempo? ¿Por qué razón ponemos como título la ley como engranaje? Y la definición yo se la di. Son dos cilindros dentadas que encajan perfectamente para poder cumplir una función. Eso es lo que significa un engranaje. Hoy te lo voy a comprobar bíblicamente que la ley de Dios sigue cumpliendo una función importante en la era de la gracia hasta el día de hoy. Entonces no podemos tirar en el tacho de la basura. No podemos conformarnos con la versión popular, decir, no, la ley terminó, y dejarlos como entre comillas o entre paréntesis, o como que lo cerramos ahí con signo de interrogación y por miedo tal vez a nuestra denominación, a nuestra cultura religiosa cristiana. No queremos tocar este tema porque tal vez nos van a juzgar, nos van a apretar los ministros, los siervos, porque ellos no creen de esa manera. No, hoy vamos a desarrollar esto a la luz de la Biblia. Por eso es fundamental. ¿Qué es la ley de Dios para nosotros? Bíblicamente, por supuesto. Bien, ¿de dónde surge la ley? Para saber que la ley es fundamental, primero tenemos que saber dónde es su origen, dónde es su comienzo. Y la ley de Dios nace de Dios mismo, porque fue Él que lo escribió
con su dedo. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 31, 18 y 32, 16, que Dios mismo lo transcribe. Él mismo ha traído esa ley escribiendo con su dedo. Yo te puedo decir, todos los libros de la Biblia, los 66 libros en este caso, que somos de la línea reformada, 66 libros del canon de la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, sumando todos, 66 libros, mis queridos hermanos, fueron escritos por hombres santos, hombres que fueron elegidos por Dios. Hombres que fueron elegidos por Dios, hombres comunes y corrientes como nosotros, pero que la Biblia dice que el escrito de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron escritos por hombres, como siempre mencionamos acá. La Biblia fue escrita por hombres, pero inspirado por el Espíritu. Pero la única parte de las Sagradas Escrituras, quiero que me escuche bien, la única parte de las Sagradas Escrituras que no fue por intermedio de una persona, sino que Dios mismo en su primera fase, Él mismo lo escribió con su dedo. Y por eso es importante observar esto. Dios mismo escribió con su dedo sus mandamientos, y estoy hablando del mandamiento de Dios en su esencia, que son los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Eso fue muchos años antes que Cristo. Por eso, hermano, hay una controversia hoy en día, ya que estamos en tiempo de la gracia. Muchos quieren tirar esto en el tacho de la basura y no lo quieren observar, porque va a afectar su procedimiento, va a afectar su creencia tal vez, y va a afectar la costumbre de una iglesia local. Cambiaría todo. Pero nosotros vamos a observar hoy, sinceramente, con mucha sinceridad, la palabra de Dios, aceptando tal cual como está. Bien, la ley de Dios se origina en Dios mismo. Él lo escribe con su dedo y decimos que es su carácter. Ok, ¿están de acuerdo conmigo? Todo lo que se refleja, lo que se transcribe allí en los 10 mandamientos es el carácter de Dios, es la forma de ser de Dios, es su carácter en esencia. Y Él lo transcribe para nosotros para que podamos entender. Esto es lo que vamos a desarrollar esto en diferentes puntos. Tenemos como 12 puntos que desarrollar en esta noche. Bien. Quiero comentarle algo también, porque estoy en la parte de la introducción todavía. Después nos metemos ya en las Sagradas Escrituras. Que la ley de Dios fue explicado también por nuestros hermanos dispensacionalistas. Nosotros en parte somos dispensacionalistas, aunque hay algunos puntos que no estamos tan de acuerdo, pero eso no quita la salvación ni condena a nuestros hermanos que creen de esa manera. No, por favor, estoy hablando de que diferimos en algunos puntos, porque la mentalidad dispensacionalista, que el 90% yo estoy de acuerdo y sinceramente lo adopto para mí, porque es un pensamiento muy adecuado, muy bueno bíblicamente, pero hay algunos puntos donde nos presenta las 4 dispensaciones como patriarca, ley, gracia y reino. Y entendemos que tiene una muy buena explicación en ese punto, pero en cuanto a la ley es un poco pobre. Faltó un poco de desarrollo. Entonces, cuando nos tomamos de la mentalidad dispensacionalista, entendemos y limitamos, quiero repetir esta palabra, limitamos la ley de Dios en Moisés. Y entendemos que en Moisés, en tiempo de Moisés fue escrito. Claro que sí. Por eso yo digo que Dios mismo con su dedo lo transcribe para nosotros, su carácter, su esencia, y esto ocurrió en tiempo de Moisés. Sin embargo, cuando limitamos estas ideas y entendemos y decimos que solamente en tiempo de Moisés arrancó todo esto, entonces nos quedamos un poco flojos y pobres en nuestra interpretación. ¿Por qué razón?
Porque escudriñando las Sagradas Escrituras, entendemos y vemos a la luz de la Biblia que incluso antes de Moisés ya existía la ley y el mandamiento de Dios de una manera oral. El problema era que no se llegó a escribir aún todavía con el dedo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Se hizo visible en tiempo de Moisés. En el monte Sinaí la ley de Dios se hizo visible, saltó a la visibilidad, se volvió tangible, tocable, visible. Podían ver, podían leer, podían observar en sus puntos bien desarrollados, escrito por Dios mismo. Pero antes del Sinaí ya existía la ley. Eso es lo que yo voy a comprobar con las Sagradas Escrituras, para que entendamos que tiene que haber un equilibrio y que no es porque pertenecemos a la dispensación de la gracia que tenemos que tirar el mandamiento de Dios en el tacho de la basura y dejarnos llevar por aquellos hermanos que dicen, no, la ley terminó y tenemos que... No, esos son falacias, son errores en la hermenéutica, en la interpretación de la Sagrada Escritura, porque no es así. Se lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Por eso es importante este tema. Y si usted conoce a alguien que tiene un problema en cuanto al entendimiento, compártale la predicación y que después nos puedan argumentar abajo ahí y nos puedan decir que si estamos equivocados o no, y se lo vamos a agradecer si estamos equivocados, sinceramente. Bien, arranquemos. Romanos capítulo 4, versículo 15, más todavía los obreros, futuros obreros, hermanos que predicamos la Biblia, necesitamos conocer esto a fondo para poder tener un equilibrio. Romanos capítulo 4, versículo 15, dice de esta manera, y me gustaría que lo puedan subrayar, hermanos, sinceramente, lo puedan subrayar y lo puedan marcar. Bien, Romanos capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tienen? Bien, vamos a leer. Dice, pues la ley produce ira. Punto y coma. Lo pueden observar. Pero donde no hay ley, dai por injape la ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué significa esta palabra? Que donde no hay una ley, no se puede transgredir, porque no hay ley. No se puede romper una ley donde no hay ley. Solo se rompe una ley donde hay ley. Entonces mi pregunta es, ¿por qué razón se les acusó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, de pecador y como transgresor? ¿Por qué razón? Si en Moisés se inició la ley, según algunos, ¿por qué razón, según el apóstol Pablo, porque Pablo, predicador de la gracia, está explicando este tema, diciendo que donde no hay ley no se puede transgredir, no se puede romper, no se puede pisotear una ley, no puede ser uno transgresor, no puede ser acusado de transgresor de la ley donde no hay ley? Pero si la ley comenzó con Moisés y antes de eso no hubo, entonces ¿qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva en el Edén? Es que ellos rompieron algo, desobedecieron algo, ellos pisotearon algo, ellos transgredieron en el Edén. Eso significa que hay ley, porque si nos vamos a tomarnos de este texto que dice Pablo acá, y si no hubo ley en el Edén, entonces Dios fracasó, Dios erró en su juicio, porque Él enjuició, expulsó a los primeros hombres del Edén, los acusó de culpable.
Y pasaron de la inocencia a la conciencia, ¿se acuerdan? Y dividió la entrada, no podían entrar, no podían regresar. ¿Por qué se le acusó de pecador, de transgresor, si no hubo ley allí? Es que hubo ley. Siempre hubo y habrá ley. El remanente, aunque vivamos por gracia y por la fe, siempre va a haber una ley. De eso también voy a hablar un poquito más adelante. Pero quiero que consideren el texto. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pero ellos transgredieron, eso significa que hubo ley allí. Ahora, quiero que miremos un poco el 5 y el versículo 13 del mismo libro. Vamos a usar mucho el libro de Romanos. Nuestros hermanos predicadores, la mayoría dicen que el libro de Romanos es la columna vertebral de la gracia de Dios. Ahí se revela toda la gracia de Dios. Y yo puedo decirle que es la columna vertebral de la ley de Dios también, Romanos. Entender que si Romanos, el libro de los Romanos, es una columna vertebral de la gracia de Dios, hay que entender que una columna vertebral tiene una médula espinal donde pasan los nervios. Y yo considero que uno de los dos, la médula o la columna en sí, es la gracia o uno es la ley. Porque los dos cumplen una función fundamental. La médula espinal solo no se puede parar, pero cumple una función importante. La columna no sirve prácticamente sin la médula espinal. Estaríamos en problemas ya. Entonces los dos cumplen una función muy fundamental. Entonces, libro de Romanos, creo, confirmo que es la columna vertebral de la gracia, como también es de la ley. Porque vamos a usar mucho lo que es el libro de los Romanos. 5:13 a los Romanos, de las Sagradas Escrituras. Dice 5:13, pues antes de la ley, estamos hablando de Moisés, porque damos el mérito a Moisés. La Biblia da el mérito a Moisés, que en él empezó la ley, pero hay que entender que está hablando de la ley escrita. La ley escrita con el dedo de Dios, los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Pero cuando dice Romanos 5:13, pues antes de la ley significa antes de Moisés. Hay que ocupar eso, hay que como un punto de referencia. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y dice, punto y coma, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le inculpa de pecador a Adán y Eva si no hubo ley? Es porque hubo ley. Está comprobado por las Sagradas Escrituras que hubo ley, transgredieron la ley, por eso fueron acusados de pecador, porque por eso fueron inculpados de pecador, porque hubo ley, aunque empezó recién la ley escrita con Moisés, pero antes de eso ya existía una ley oral, el mandamiento, la voluntad de Dios ya se proclamaba de tú a tú, de una manera personal, de boca en boca, entre las personas, entre los hijos de Dios. Por eso, hermanos, si vamos a mirar la Biblia en su contexto, tenemos que interpretarlo bien y leer toda la Biblia, no solamente enfocarme en un solo texto y sacar una doctrina. Por eso hay muchos errores, muchos fracasos, hermanos. Hoy en día en las iglesias hay mala interpretación, sale cualquier cosa y entre ellas sale esa mentalidad de que la ley terminó porque estamos en tiempo de la gracia. Vuelvo a confirmar, estamos en tiempo de la gracia. Somos salvos por la fe y por la gracia. Somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. No digan después que yo estoy diciendo que uno se salva por las obras de la ley. No. La salvación viene por la justicia divina en nosotros a través de Cristo Jesús, la fe. Pero eso implica que tiremos el mandamiento de Dios en el tacho de la basura. No, mis queridos hermanos.
Y se lo voy a comprobar bíblicamente. Ya se lo comprobé que antes de Moisés ya hubo ley, que por esa razón se les culpó a Adán y Eva de pecador. Porque Pablo dice claramente, donde no hay ley no se puede culpar a nadie. ¿Y por qué se le culpó entonces? Entonces Pablo está mintiendo. Entonces Pablo está errado en su postura, en su argumento. Pablo es un ignorante en las escrituras. Pablo no recibió la revelación del Espíritu, entonces no fue un apóstol. Porque si él fracasa en su interpretación, entonces ¿por qué vamos a leer la Biblia ya? Yo considero que los escritos de Pablo fue de inspiración del Espíritu Santo. Bien, entendemos eso. Quiero que leamos Primera de Juan capítulo 3 y después volvemos a Romanos. Yo se lo dije que íbamos a leer. Primera de Juan, está muy cerca del Apocalipsis. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Acá explica qué es lo que significa desobedecer la palabra. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, si lo pueden apuntar, anotar ahí en su casa y después volver a releer. Y si vas a opinar, necesito que escuches bien la prédica, después recién argumentar, y yo se lo voy a responder, no hay ningún problema, con mucho respeto. Si mantenemos la calma y el respeto, yo se lo voy a responder. Voy a considerar tus dudas o tus afirmaciones y después te voy a dar un abrazo y no vamos a quedarnos mal. No importa si usted piensa diferente a mí, yo lo voy a respetar, pero yo seguiré predicando el evangelio, la palabra de Dios. Dice en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es muy claro. Entonces, ¿por qué empezó la línea de pecadores en el Edén? Porque transgredieron una ley que ya estaba establecido ahí, que fue el carácter de Dios, la esencia de Dios, la ley en esencia que se proclamaba de boca en boca, de tú, a muchas personas entre la línea de los hijos de Dios. Ya existía una ley antes de Moisés, porque en Moisés fue escrito con el dedo de Dios. Se transcribe para que se pueda hacer visible y tangible, palpable la ley de Dios. Pero antes de eso ya existía. Bien, seguimos. No sé si están de acuerdo conmigo. Permíteme tomar un poquito acá. Es un sábado muy particular, muy especial, y vamos a compartir, vamos a estar contentos. ¿Les parece? Bien. Mientras los hermanos puedan buscar Génesis capítulo 15 y el versículo 6. Génesis, el primer libro de la Biblia, y marquen Romanos porque vamos a volver allí. Génesis capítulo 15. Quiero que miremos un poco. Una experiencia de la fe. Capítulo 15, versículo 6. Mira cómo funciona la justicia. Y vamos a meternos en lo que es la ley de Dios como engranaje. Si esto te produce una controversia, una intriga, quédate ahí hasta que terminemos el tema. Génesis 15 y el versículo 6 dice: y creyó a Jehová. Estamos hablando de Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bien, ¿quién creyó? Por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Pero muchas veces nos quedamos solamente con este texto de la Biblia y nos conformamos con eso. Y es lo que sabemos, es lo que nos han repetido cientos de veces en las prédicas, en la enseñanza, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que él fue justificado por la fe, y es lo que dice la gracia de Dios. Eso entendemos perfectamente, que Abraham recibió su salvación, la justificación, recibió por la fe, por gracia y por misericordia, no por ni siquiera algunas obras que él haya hecho. Eso está clarísimo en la Sagrada Escritura, te estoy confirmando. Pero leamos un poco también Génesis, el capítulo 26 y el versículo 5, y estamos hablando del mismo personaje. Génesis, el capítulo 26
Y el versículo 5, leamos un poco. Ya vemos que Abraham fue justificado por tan solamente creer. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entendemos que es el padre de la fe, tipifica la gracia para nosotros. Todo el desarrollo de la fe de Abraham, la fe práctica de Abraham, tipifica la gracia de Dios en nuestros tiempos. Pero mira lo que dice, después que él fue justificado, después que él recibió la misericordia, recibió el amor de Dios, la justificación de parte de Dios, él recibe, pero mira lo que dice acá. Esto nos va a desarmar nuestra teología, hermano, seguro. Nuestros hermanos que quedaron solamente en la postura dispensacional, acá ya tienen problema. En este sentido le dije que era pobre en cuanto a la ley. Pero mira, dice lo que dice Génesis 26:4. 26:5, perdón. Dice, por cuanto oyó Abraham, oír. Eso significa de una manera oral. Se repartía de boca en boca, ¿no? Oyó. Y oyó de alguien. ¡Qué tremendo! Él oyó y en el capítulo anterior, él creyó y fue justificado. Pero acá dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, estamos hablando del padre de la fe. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Mira lo que dice. Y precepto tiene que ver con la ley. Dice, mi precepto, mis mandamientos, más claro todavía, mis estatutos y mis leyes. Abraham estaba guardando, a pesar de que fue justificado por gracia y por la fe, él oye, recibe, acepta. Y guardar significa lo llevaba a la práctica, dice los mandamientos y la ley de Dios antes de Moisés. Estamos hablando en tiempo de la promesa, en la dispensación del tiempo de la promesa, antes de Moisés. Te estoy comprobando de que Abraham, a pesar de que fue justificado por gracia sin las obras de la ley, no tiró, porque él podía haber dicho, bueno, yo ya soy justificado por gracia y por la fe, y ahora lo que me resta es, ya que no hay ley, o si hubiera ley, voy a tirar en el tacho de la basura. Hoy se dice, no, porque terminó. No, acá dice que él oyó, guardó y los mandamientos y la ley de Dios, incluso antes de Moisés. Entonces, cuando decimos, digamos a nivel así muy pobre, cuando decimos que en su totalidad arrancó la ley con Moisés, estamos pobres, nos quedamos cortos. En Moisés arrancó la ley escrita, pero ya existía una ley oral. Por eso Abraham oyó, dice, oyó Abraham y guardó. ¿Se está entendiendo? Bien, te estoy comprobando que antes de la ley existía la ley en esencia, para que entendamos bien el Nuevo Testamento y la función de la gracia. Si usted no entiende bien, hermano, la función de la ley, no vas a poder comprender la función de la gracia. Y ambos se necesitan, coexisten, se llevan de la mano. Yo uso una palabra, se casaron, hermanos. La ley y la gracia no se puede separar. Y si alguien quiere separar, va a tener que deshojar la Biblia, va a tener que dejar algunos libros, otros no, y así, y va a tener que dejar algunas hojas de la Biblia que le conviene solamente, o que argumenta a favor de sus ideas. Pero yo te estoy mostrando bíblicamente que antes de la ley existía la ley, y que no se puede culpar al hombre de pecador si no hubo ley. Significa que hubo ley, había ley en el Edén del comienzo, y en tiempo de Abraham está comprobado que él escuchó, recibió y guardó. Bien, Génesis 26 y el versículo 5. Bien, volvemos ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Adán y Eva rompieron, pisotearon, se le acusó de pecador primera vez, transgredieron la ley, dice, porque el pecado es transgresión de la ley, dice Juan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al torcer, al pisotear el carácter, la ley, la esencia divina, al pisotear ellos, hubo un problema de condenación, un problema de apartarse de la presencia de Dios. Entonces, para que
Dios vuelva a tener o mantener a su pueblo remanente, a su línea, a los hijos de Dios, ya que se metieron en problemas, viene a instaurar, a establecer una segunda posibilidad que el hombre se pueda acercar a Dios. ¿Y cuál es esa segunda posibilidad? Dios trae a conocimiento del hombre la ley ceremonial. Bien, yo quiero que diferenciemos. La ley esencia es el carácter de Dios que hubo siempre y que habrá siempre, que pisotearon nuestros padres primero y se metieron en problemas. Se le acusó de pecador, porque donde no hay ley no se puede inculpar a nadie de pecado. Sin embargo, ellos fueron culpados, significa que hubo ley. Cuando se metieron en problemas, entonces Dios trae un nuevo formato, o Dios añade a lo que ya estaba establecido, a su ley esencia. Él añade lo que es la ley ceremonial. Quiero que digan conmigo, ley ceremonial, que en otros términos también se le llama la ley sacrificial. ¿Están entendiendo? Es allí que Dios mata al corderito, saca la piel del corderito inocente y les viste la desnudez del ser humano, que representa el pecado y el vacío en el estado en que quedó el ser humano. Por eso en Génesis hubo ya un sacrificio de un corderito inocente que no tenía nada que ver con el asunto y con el problema del ser humano. Pero sin embargo, Dios, para poder cubrirle, por lo menos temporalmente, como un ayo, dice Pablo, temporalmente Dios establece una nueva posibilidad que se llama ley ceremonial. Entonces, para cubrirle su desnudez, que representa el pecado, representa la naturaleza pecaminosa, porque la desnudez representa eso delante de Dios. Aunque ellos quisieron solucionar a su manera, ellos cosieron, dice, hojas de higos, pero a los pocos días seguramente cayeron las hojas, porque se secaron las hojas y cayeron. Entonces Dios tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue ese algo? ¿Qué fue ese procedimiento? Dios tuvo que proceder a hacer una ley sacrificial para que pueda solucionar temporalmente el pecado del ser humano. Y ahí empieza con un sacrificio. Eso se llama la ley ceremonial, que desde ese día se viene haciendo. ¿Por qué sé que se viene haciendo? Porque entendemos que Caín y Abel, la primera generación de los hijos de Adán, se fueron e hicieron una ofrenda. En la ofrenda de Abel figura como un sacrificio de un corderito que tipifica a Cristo posteriormente. Ese es el sacrificio que se añadió a la ley base que transgredieron nuestros padres primero. Y eso es lo que Dios estableció continuamente y se llama la ley ceremonial o la ley sacrificial, que los israelitas, los judíos, venían practicando siempre, hasta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una manera real, con carne y hueso. El verdadero Cordero aparece. Pero mientras tanto se tenían que proceder de esa manera. Eso se llama ley ceremonial y la ley sacrificial. ¿Dónde está registrado esa explicación? En Gálatas capítulo 3. Vamos a mirar. Gálatas capítulo 3. Estoy preparando base, mis queridos hermanos. Después vamos a mirar, vamos a seguir profundizando más todavía, porque es un tema importante. Vaya anotando, por favor. Gálatas, el capítulo 3. Bien, acá lo voy buscando. Gálatas capítulo 3. El versículo 19. Vamos a entender qué fue lo que pasó. Dice el propósito de la ley, pero muchos de nuestros hermanos al leer esto solamente ve la ley moral de Dios y no ve la ley sacrificial.
Porque yo ya se lo comprobé. La ley moral de Dios en esencia, los 10 mandamientos, existió desde el comienzo de la creación. Porque es el carácter de Dios. Es, digamos, es el carácter transcrito por Dios. ¿Cómo podíamos esto explicar? A ver, el examen de electrocardiograma, ¿conocen? Lo mandaron a hacer alguna vez. Es lo que detecta el latido del corazón. Y lo transcribe, el latido del corazón, el funcionamiento del corazón lo transcribe en una hoja. O sea que usted puede visualizar el latido de tu corazón en una hojita que te da el cardiólogo o la persona indicada, te hace el examen, te coloca los, ¿cómo se dice? Los elementos, los aparatos, lo hace funcionar la máquina y el latido del corazón. Y hay gente que late su corazón menos o que tienen un problema y por ahí se registra allí. Pero entonces lo que usted puede dar una lectura al funcionamiento de tu corazón en cuanto a la velocidad. Entonces el mandamiento de Dios es la transcripción del carácter de Dios. El carácter de Dios en esencia se transcribe y se hace visible en los 10 mandamientos. En sus 10 mandamientos se ve la forma de ser de Dios, su carácter. Por eso es importante. Dice acá el propósito, Gálatas 3, versículo 19, el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo, el predicador de la gracia. ¿Para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Yo quiero quedarme acá, un punto. Fue añadida, a causa de las transgresiones. Ya hubo una transgresión en el Edén. ¿Se está entendiendo? Eso es la ley moral de Dios. Pisotearon ellos. Pero a causa de eso, se le añade algo a la ley que fue transgredida. Eso es lo que está diciendo. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está hablando de la ley sacrificial acá, puntualmente en primera plana. ¿Por qué razón? Porque la ley sacrificial nunca fue primero, sino que se le añadió por causa del pecado. ¿Y cuál fue lo que se añadió? El procedimiento de matar el corderito para solucionar temporalmente el problema del pecado. Entonces, ¿de qué se refiere el apóstol Pablo? Y muchos no lo ven esto acá. Muchos de nuestros hermanos predicadores saltean esto y no analizan. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. ¿Qué significa? A algo. Añadir a algo que ya estaba como base, se le añade algo. ¿Y qué fue lo que se le añadió? La ley sacrificial, la ley, digamos, la ley que solucionaba temporalmente el problema del pecado. ¿Se está entendiendo? La ley ceremonial también se le dice. Voy a volver a leer. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese. Entonces, lo que se añadió a la ley moral tenía una caducidad, tenía una fecha de vencimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la simiente. O sea que hasta la venida de Jesús. Pero muchos de nuestros hermanos piensan que cuando Jesús aparece, termina la ley esencia, la ley moral. No. Lo que termina es la ley que se añadió solamente. Porque de eso está hablando. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, está hablando de la añadidura. A causa de las transgresiones, hasta que viniesen la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, vamos a interpretar sobre este texto Romanos capítulo 10, el versículo 4. No podemos dejar pasar. Romanos capítulo 10 y 4, lo tienen. Romanos capítulo 10, el versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Los hermanos predicadores leen y dicen, no, la ley terminó cuando Cristo vino, en la cruz termina todo. No, lo que terminó allí fue la ley ceremonial añadida porque representaba su muerte.
Entonces, esto tenía una caducidad, una fecha de vencimiento hasta que venga a quien se le hizo la generación que iba a ver a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vino Cristo, sube en la cruz, hace el mayor sacrificio para poder cumplir todas las tipologías de sacrificios, las ceremonias que se venían haciendo en Cristo es realidad. Entonces, cuando Pablo dice, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, está hablando del sacrificio de Cristo como el fin de la ley ceremonial que se le añadió a la ley base, a la ley esencia que ya estuvo en el comienzo, que fue transgredido por nuestros primeros padres. No está hablando de la ley esencia acá, está hablando de la ley ceremonial que en Cristo se terminó. Aleluya. Esto va a ser terrible. No sé cómo va a ser la reacción después. Tal vez algunos me van a acusar de judaizante. Eso también vamos a explicar ya en estos tiempos, cualquier momento. No soy judaizante, soy predicador en la gracia, pero creo que tenemos que ser responsables de nuestra predicación. 10:4, el fin de la ley es Cristo. Cuando dice el fin de la ley, terminó la ley, no está hablando de la ley esencia. Está hablando de la ley añadida. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Y qué fue lo que se añadió? La ley sacrificial, la matanza de los corderitos, de los animales. Y el cordero verdadero sube, muere y termina ahí la ley ceremonial que se añadió por causa del pecado, por causa de las transgresiones. Bien. ¿Por qué tengo que interpretar de esta manera? Que el fin de la ley es Cristo se refiere a la ley ceremonial. Porque es clarísimo que la ley base no se tiene que mover, se tiene que quedar. ¿Y dónde dice eso? Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a mirarlo un poco. Porque si no se va a contradecir la Biblia y usted se va a meter en un lío bárbaro y tu interpretación no va a ser responsable, no va a ser adecuado. 5:17, Jesús y la ley. Estamos hablando de la ley esencia. Acá. Dice 5:17 de Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Yo creo que vemos todavía el sol. La tierra sigue todavía debajo de nuestros pies. ¿Cuándo va a terminar? Todavía no terminó el cielo y la tierra. Sigue funcionando el cosmos, el universo, hasta que pase el cielo y la tierra. La ley esencia. Hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se está entendiendo? Que Él no ha venido a quitar esa esencia base. Lo que Él viene a cumplir y a quitar verdaderamente, según Hebreos capítulo 7, versículo 18, 19 y 20, lo que Él vino a cumplir es la ley ceremonial y a quitarlo. Mientras, sin embargo, la ley base, esencia, el carácter de Dios permanece firme, los mandamientos de Dios. Bien, ¿se está entendiendo? Ahora, quiero que leamos un poco Romanos capítulo 3, versículo 20. Acá ya nos metemos ya en un tema un poquito más profundo. Después vamos a mirar la naturaleza de la ley. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a usar mucho las cartas paulinas, la columna vertebral de la gracia de Dios y también como de la ley. Eso faltó decir, ahí hay que decir también. Por eso se encuentran todos esos elementos también acá. En el 3:20 dice: ya que por las obras de la ley, es claro, ningún ser humano será justificado. La salvación no es por cumplir la ley. La salvación no es por cumplir la ley. Eso hay que entender. Si alguien intenta, va a fracasar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora,
Nosotros predicamos una radiografía de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos con la radiografía de Dios? Acusamos a la persona. Acusamos a todo hombre que se nos cruza de enfrente. Nuestra misión como predicadores es acusar de pecador para que se den cuenta que están en pecado y que se tienen que arrepentir. Ahora, ¿por qué acusamos y con qué derecho acusamos si no hay una ley que los acusa a ellos? Si ya no hay una ley que acusa al ser humano, entonces ¿por qué razón acusamos al ser humano de pecador últimamente? Si ya está todo arreglado. Sin embargo, acá la función de la ley, y para que sigamos predicando necesitamos de esta parte del cilindro de engranaje, este círculo de engranaje que cumple una función. O sea que sin la ley, la gracia no puede cumplir su función. Y sin la gracia, la ley tampoco cumple su función. Los dos coexisten, se llevan de la mano, se casan. La ley trae el conocimiento del pecado, es como un espejo. Es lo que dice acá. Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, eso corresponde a la gracia. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted conoce que es pecador. Cuando predicamos en una campaña evangelística, predicamos el evangelio de Cristo y la gente se da cuenta que es pecador y viene a Cristo, es gracias a la ley. Gracias a la ley de Dios que lo mueve la conciencia y se da cuenta de su estado y dice, yo soy esto, yo soy aquello, y se da cuenta que necesita de Dios, se arrepiente y viene, y la gracia le da una solución a su problema de pecado. Entonces la ley acusa y la gracia trae solución al problema del pecado. Por eso la función de la ley es el conocimiento del pecado. Es un espejo. Si una persona se mira al espejo, se ve. Entonces la ley es como un espejo. Cuando miramos la ley, vemos nuestras fallas, nuestros errores y nuestros fracasos. Y lo único que nos resta es llegar a Cristo para que Él nos pueda perdonar de todo eso. Y si ya no hay más ley, entonces ¿para qué y cómo la gente se sigue salvando? ¿Cómo la gente se sigue arrepintiendo hoy? ¿De qué se arrepiente si no hay ley que los pueda acusar a ellos? No se puede inculpar si no hay ley, pero sí se sigue inculpando a las personas. Dios sigue llamando pecador a la gente inconversa, incircuncisa, y se tienen que arrepentir. ¿Por qué razón? Porque su ley, de acuerdo a su ley, son pecadores. ¿Se está entendiendo? Bien, seguimos. Muchos de nuestros hermanos, por miedo y porque dicen, no, porque la ley es contrario a la gracia y contradice la escritura. No puede ser. ¿Y por qué no predicamos entonces? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo por ahí y porque nuestra organización, nuestra denominación, porque los hermanos, no interesa lo que digan los hermanos, lo que interesa es la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 21, mira lo que dice. La justicia que es por medio de la fe. Habla como que Pablo usa su escritura a los romanos y nos muestra la función de la ley y la función de la gracia. Dice, pero ahora aparte de la ley, y menciona la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Está hablando de la gracia, testificada por la ley. ¿Cómo nosotros íbamos a saber que esto era la gracia si la ley no dijera eso? Mediante la ley o el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, nosotros conocemos también que esta gracia es la verdadera. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Qué tremendo. Está hablando de la gracia, está hablando de la fe, la justicia que viene no por las obras de la ley. Pero esta justicia se hizo realidad porque fuimos acusados un día y llegamos a los pies de Cristo. Ahora, en el 3 y el versículo 31, después que ya somos salvos por la fe, después que ya somos justificados por la fe y por la gracia, en el versículo 21, pero en el mismo capítulo nos trae el equilibrio para no desacreditar la ley de Dios. Dice, en el 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley.
Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. Por la fe, ya tengo la fe y es común, es muy común en el lenguaje del cristiano. Dice, no, yo ya soy salvo por la gracia, por la fe, por la misericordia. Nadie te discute eso. Y dice, yo ya soy salvo por la fe y por la gracia. Entonces la ley ya terminó y entienden mal. Acá dice, luego por la fe invalidamos la ley. La respuesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea que la gracia confirma la ley presente, porque la ley va a estar presente siempre. Nunca, yo le voy a decir esto, un remanente, un pueblo de Dios nunca va a estar sin ley, mis queridos hermanos. Por eso nosotros hoy en día la ley del espíritu de vida está, eso está, Pablo también habla. Es tremendo esto, es un tema tan importante, hermano, que tenemos que entender. Ahora, vamos a mirar un poquito la naturaleza de la ley. La ley tiene que ser espiritual. ¿Cuánto quiere ser espiritual? Acá mi familia, yo voy a preguntarle acá a mi familia que están presentes acá, mis hijos, mi esposa. ¿Cuánto quiere ser espiritual? Yo quiero ser espiritual. Usted le va a preguntar a cientos de creyentes, ¿cuánto quiere ser espiritual? ¿Cuánto dice que yo quiero ser espiritual? Todo el mundo quiere ser espiritual. Nadie quiere quedar atrás. Nadie quiere ser carnal. Todo el mundo quiere ser espiritual. Ahora, ¿qué necesitamos para ser espiritual? Una buena pregunta. ¿Qué necesito para ser espiritual? ¿Dónde se refleja la espiritualidad en mi persona? La Biblia dice que Dios es espíritu, San Juan 4:24. Y todo lo que de Él sale es espíritu. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que de Él sale es espíritu en esencia. San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Ahora, Él escribe con su dedo la ley, el mandamiento. Y por eso Pablo dice que la ley es espiritual. Y vamos a ir mirando. Yo quisiera mirar el carácter de Dios y la ley de Dios. La Biblia dice que Dios es santo, es bueno y es justo. En toda la Biblia hay. Vamos a mirar un poquito. Ya estamos terminando, pero vamos a cerrarlo bien acá. Vamos a culminar. Salmo 78:41. Salmos. Esto va para los hermanos que quieren devorar la palabra, la voluntad de Dios. Salmo 78:41. Salmo 78:41. Vamos a mirar qué es lo que dice allí. Es buenísimo. Este tema es fundamental. 78 y el 41. A ver qué nos dice. Dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Dios es santo? Sí. 3 veces santo, incluso dice la Biblia. Acá parece que el pueblo llegó a provocar al Santo de Israel. ¿A quién se refiere? A su Dios, a ese Dios maravilloso, a ese Dios soberano. El Santo de Israel es considerado entre su pueblo, pero ellos le llegaron a provocar. Comprobamos con las Escrituras que Dios es santo. Ok. El Salmo 86, ahí nomás, por favor, un par de hojitas nada más. Salmos 86, vamos a mirar. Salmos 86 y versículo 5 dice, que algunos dicen que los salmos no tienen versículo, pero tiene número. En realidad el original no tiene ni siquiera número, pero gracias a eso que enumeraron, por eso podemos encontrar fácilmente. 86 y el 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tú, Señor, eres bueno. Primero se le llama Santo de Israel. Acá les califican como bueno. O sea que Dios es santo y es un Dios bueno. Amén. Bien, es el carácter de Dios. Es santo y es bueno. Ahora, Salmo 116. El 16, 116. A ver, 116 y el 5 también. Clemente es Jehová y justo
Sí, misericordioso es nuestro Dios. Dice, clemente es Jehová y justo. Él es santo, Él es bueno y Él es justo. Ese es su carácter. Él es santo, bueno y justo. Es lo que dice la Biblia del carácter de Dios. Santo, bueno y justo, ¿no? Ahora, la Biblia también habla de que la ley de Dios es santa, es justa y es buena la ley de Dios. Entonces su carácter, claro que sí, es su esencia, es lo que Él transcribe. Y vamos a mirar un poco Romanos el 7:12. Romanos 7:12. Romanos capítulo 7, volvemos allí, por favor. Capítulo 7, el versículo 12. Dice el apóstol Pablo, está hablando del carácter de Dios, pero en este caso está hablando de la ley. Dice en el 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es la misma. Está diciendo Pablo, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a tirar esto en el tacho de la basura? Si es su carácter. No, lo que terminó fue la ley sacrificial. Terminó en la cruz, el fin de la ley de Cristo termina allí, pero la ley base en esencia es bueno, es santa y es fundamental para nosotros. 7 y el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Qué tremendo, mis hermanos. Quiero que me marquen por favor esa parte, para que subrayen, por favor. Subrayen, por favor. El 7:14. Vamos a mirar. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto quiere ser espiritual? Entonces, si hay una ley de Dios que choca contigo, no te agrada, no quieres predicar, no quieres vivirla, pero usted dice, yo vivo por la fe, por la gracia, por la misericordia, y te entiendo, te aprecio, aleluyón, bendiciones, pero si usted no quiere vivir la ley de Dios, entonces es como que hay una incoherencia, no cierra algo. Porque si usted es espiritual, y Pablo dice, la ley es buena, es santa, es justa, dice en el versículo donde habíamos leído, y acá en el versículo más abajo, en el 13 dice, ¿dónde estábamos leyendo? A ver, 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, hermano, el problema fue solucionado en Cristo Jesús. Y si usted es uno que vive por la fe, por la gracia, por la misericordia, entonces no va a ser contraria la ley a tu práctica, a tu vivir. No va a ser contraria, no puede ser contrario a lo que tú crees y a lo que tú vives, porque la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo en el 7:14. Quiero volver a leer, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿por qué no puedo cumplir la ley de Dios? Porque la ley es espiritual. ¿Qué necesito? Una espiritualidad. ¿Y qué es lo que me provee la espiritualidad? La gracia, la misericordia de Dios. Entonces no puede ser contrario. Si tú vives en el Espíritu, si tú vives por la gracia, por la fe, verdaderamente en esencia, la ley de Dios no te puede chocar, porque es de la misma esencia, es del mismo caracteres. Es la misma sustancia, porque Pablo dice que la ley es espiritual. Y el Señor dijo, Dios busca tales adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad. La espiritualidad pasa por allí. Entonces allí se cumple la salvación por gracia y por la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Eso entendemos perfectamente. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Pero en el versículo siguiente, hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras tiene que ver con la práctica de la santidad práctica, y tiene que ver con observar los mandamientos de Dios, como el amar al prójimo, el amar a Dios, el honrar su nombre. Todo tiene, el descansar en Él, el reposar en Él. Todo tiene que ver. Y hoy en día encontrar en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en su desarrollo, encontramos todo. Hermanos queridos, cuando dice el fin de la ley es Cristo, no le creas a esos hermanos por ahí. La ley terminó. No. Lo que terminó fue la ley sacrificial ceremonial. El carácter de Dios, lo que Pablo está mencionando acá una y otra vez. ¿Acaso invalidamos la ley? No, lo confirmamos. ¿Es contraria a la fe? Tampoco es contraria a la fe. ¿Qué es? Es espiritual. Y si ahora ya soy espiritual, entonces ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde va a chocar? No puede. No puede chocar la gracia ni la ley, sino que se llevan juntos. Ya habíamos leído Romanos 3:21, si la ley pudiera vivificar, entonces por la ley sería la justificación, pero por la ley no se puede, porque no es función de la ley, es función de la gracia de Dios. Pero entonces la gracia es contrario en Romanos 3:21. No es contrario a la gracia de Dios, se conlleva. Romanos 8:1, y quiero cerrar, viviendo en el Espíritu, mira lo que dice. Ahora pues ninguna condenación. ¿Qué es lo que nos condena? La ley nos acusa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Yo soy carnal, vendido al pecado, mas la ley es espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? El Espíritu de nosotros, que pueda provocar en nosotros la espiritualidad y de esa manera agradar al Señor en la práctica. Eso es lo que está diciendo. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos espiritual. Y si la ley es espiritual, es santa, es buena, entonces si tú eres espiritual, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces ¿qué choque va a haber? No hay problema, no es contrario en ese sentido. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ya no tiene poder sobre mí, porque ya es mi aliado. Antes me acusaba, ahora me ayuda a llevarlo en la práctica, las cosas de Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y cierro acá. La diferencia es que la ley base moral va a existir siempre, hermano, porque es el carácter de Dios. Dios lo transcribe y se hace tangible, visible para nosotros. Lo que terminó fue la ley que fue añadida por causa del pecado, de las transgresiones, y que cuando vino la simiente prometida, que es Cristo Jesús, se termina. Se escribe Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Después, todo lo que es el proceder de la ley es un engranaje, es un círculo dentada, es un aparato que tiene muchos dientes, que precisa de ambos, se precisan. La gracia necesita la función de la ley y la ley necesita la función de la gracia. La ley acusa, la ley muestra el fracaso del pecado hasta el día de hoy, y la gracia soluciona ese problema hasta el día de hoy. Y los dos son importantes. No podemos tirar en el tacho de la basura. Nunca podemos tirar. Por eso dice, ninguna condenación es para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito es andar en el Espíritu, ser una persona espiritual. Para estos creyentes hijos no hay condenación. Y yo puse acá, desarrollemos un poco
Dice, primero la ley es espiritual y la naturaleza del hombre es caída. Es natural, es corrompida. ¿Cómo sabemos eso? Gracias a la ley de Dios. Gracias a la radiografía de Dios. Por eso el hombre natural no puede, y es por eso que ni siquiera entiende. Necesitamos ser nueva criatura. Romanos 3:10 se escribe, no hay justo ni uno, y se estaba acusando al ser humano gracias a la ley. ¿Se está entendiendo? Entonces necesitamos ser nueva criatura, nueva persona, y para que podamos hacer la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, esto yo le quería traer para que podamos meditar un poquito en esta tarde noche. Es un tema tan importante. Yo antes de cerrar quisiera orar, después quiero saludar a algunos hermanos que están ahí en contacto con nosotros. Padre, yo quiero darte las gracias por esta nueva oportunidad, por habernos impulsado una vez más para poder realizar estas prédicas, estas enseñanzas, y agradecemos de todo corazón por darnos, Señor, la oportunidad y el privilegio. Bendecimos a nuestros hermanos oyentes, a nuestros hermanos que tienen comunión con nosotros. Entregamos en tus manos nuestras causas, nuestras dificultades, nuestros fracasos, nuestras falencias, Señor, y que tú puedas restaurarnos, levantarnos, darnos la fuerza y crear en nosotros una chispa de avivamiento, un despertar a que podamos servirte y seguirte, Señor, porque ya que estamos en los últimos tiempos. Señor, oramos por nuestros hermanos que están en diferentes situaciones, diferentes partes del mundo. Si tienen problemas, si tienen dificultad, Señor, en tus manos entregamos. Tú eres un Dios soberano que permite las pruebas y las dificultades, Señor, hasta que donde aguantemos, Señor amado. Por eso hoy entregamos en tus manos. Gracias por darnos la fortaleza y la fuerza siempre. En el nombre poderoso de Jesús, agradecido, Señor. Amén y amén. No se me vaya porque quiero saludar antes de ir nuestra hermana Inocencia. Si usted me puede avisar, por favor, si por ahí hay alguien que no le mencioné. Nuestra hermana Ida, también nuestra hermana Beatriz Acosta. Saludamos a nuestros hermanos de Coronel Oviedo, a los pastores, nuestro hermano Ramón, su esposa, sus hijos, son preciosos en el Señor. Así que un abrazo desde la distancia. El hermano Daniel Alcaraz también, bendiciones, pastor, dice saludo. El hermano Ricardo siempre está también. Nuestra hermana Nini Rivero desde Pilar, Paraguay, también nos están mirando. Mi tío Gaspar Duarte, saludo, abrazo para tu familia, Dios le bendiga. Liria Liliana Gómez Méndez de Coronel Oviedo, saludo, bendiciones a tus familiares también. Nuestra hermana Cristina Agüero, bendiciones. Eva, también bendiciones. Ruth Noemí, Rubén Ortiz, mi amigo también desde Campo Nuevo. Cristina Agüero, paz hermanos y hermanas, Dios le bendiga ricamente. Dice, bendiciones pastor. Nuestra hermana Inocencia, nuestra hermana Grisela Ayala también, saluda a la familia. Camila Argüello también, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Qué bien, qué bendición, amén. Esta es una frase que hemos copiado de Coronel Oviedo. Qué tremendo. Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Ninfa Brunaga desde Paraguay también. Bendiciones. Nuestra hermana Nacha González, saludo. Miguelito Candia, aleluyón, está también ahí. Marina Puma, su familia, saludo. Nuestra hermana Clotilde Villalba. Carolina Domínguez, bendiciones para ustedes. Ever Torres, bendiciones, abrazo, mi hermano. Cintia Astorga, saludo a la familia de Cintia también. Hernán Viveros, Dios le bendiga, mi hermano. Martín Estrada también está en sintonía. Guille Martínez, nuestro peluquero, está ahí también observando. Espero que el Señor también pueda tocarle a través de la palabra y pueda comprender también la palabra de Dios en su profundidad. Así que saludo, Guille, para usted y su familia. Gracias por estar allí. Gerardo Alarcón Fonseca, Samuel Merlo, bendiciones, abrazos, saludos a la familia, mi hermano Ramón Sotelo. Nita Duarte, mi prima, también está en sintonía. Dios le bendiga ricamente a la familia, a tus hermanos que están por allí también. No estamos pudiendo llegar a tu casa, pero cualquier momento vamos a llegar cuando termine para tomar un poco de tereré ahí, compartir y recordar viejos tiempos. Nimia Villalba, nuestro pastor Natalio Maldonado, saludo a los hermanos de Barraca. Alcide Fernández Antunes, también Dios le bendiga. Mi hermano Blanca Lorena Ovelar Galeano desde España, saludo, abrazo, mi
Mi hermana, Dios te bendiga ricamente. Tomás Verón, Yandeyara Aguaputo, Nindivé. Tenemos Blanca Lorena Velar, bendiciones, pastores, saludos, Dios le bendiga, amén, recibimos. Tomás Verón, Shañua Hasep, da Naikatuyales, debe guaná, amén, amén. Ya, pues no, ya complicado. Isabelina Sotelo, Dios le bendiga, mi hermana. Justina Duarte, pariente mío, Dios le bendiga, creo que desde Mar del Plata, si no estoy equivocado. Bendiciones. También Ninfa Brunaga, buenas noches, pastor, Dios le bendiga a usted y su familia, muy linda la predicación. Yo soy del barrio 22 de enero de la ciudad Evita, bendiciones. Yo dije Paraguay, acá de la ciudad de Evita, bien, Dios le bendiga, qué bendición. Bien, Patricia Paz, pastor, te mandamos saludos, hermano Marcial y Patricia, es lindo poder seguir aprendiendo la palabra, te bendecimos y a tu familia, amén. Gracias, y bendecimos a nuestra hermana Angelina también, que se contactó conmigo en la semana, y Dios le bendiga ricamente. No me olvidé de nadie. Lamentablemente, lamentamos no poder transmitir por la radio, pero ya enseguida estamos pasando. Bien. Está mirando Milce López. Milce López también. Dios le bendiga. Claudia García. Claudia García, saludo también. Estela González, saludo. Pablo Gómez, Dios le bendiga. Ramona Sotelo, bendiciones, Dios le bendiga ricamente. El hermano Mario Javier, bendiciones, saludo a la familia. ¿A quién más tenemos? Ezequiel, bendiciones, mi hermano. Ever Benítez, Dios le bendiga ricamente. El hermano Ariel Maldonado, bendiciones. Amén. Ramona Ábalos, nuestra hermana, saludo a la familia, Dios le bendiga. Liliana Núñez, bendiciones para la familia también. Karina González, bendiciones, saludo, bendiciones. Javier, nuestro hermano Javier Alberto Montenegro del Jawel, bendiciones. Ida Cáceres, bendiciones. Amén, yo saludé a esos hermanos. Que visiten la página, ponen like o me gusta allí y se les va a llegar las notificaciones cada vez que transmitimos. Va a sonar la campanita, ping, y ya saben que estamos transmitiendo en vivo. La radio también pueden escuchar, estamos publicando el link, pueden escuchar la radio online. Y les comentamos a nuestros hermanos que ya enseguida estamos pasando esta misma prédica por la 96.9. Y también que si alguien quiere, si tuvo alguna duda, quiere volver a escuchar, le vamos a pasar el link por Facebook. Bendiciones, mis hermanos, y Dios me la bendiga ricamente. Abrazo, bendiciones, Dios le bendiga. Amén.